Mi novio de 6 años me propuso matrimonio frente a todos, cuando en realidad llevaba 14 meses viviendo con otra persona en otra ciudad. Dije que sí. Lloré. Su mamá lloró. 32 personas aplaudieron en ese restaurante mientras él me ponía un anillo en el dedo, y yo pensé, juro que lo pensé en ese momento, que era el mejor día de mi vida. 2 semanas después, una mujer me escribió al Instagram. El mensaje tenía 3 líneas. Se llamaba Valeria. Me decía que llevaba 14 meses viviendo con Sebastián en Monterrey, que él le había propuesto matrimonio 6 meses antes que a mí, y que acababa de enterarse de mi existencia porque una amiga suya había visto las fotos del compromiso en mis historias. 3 líneas. 14 meses. 6 meses antes. Leí el mensaje 4 veces seguidas sentada en el baño de mi trabajo, con la puerta cerrada, a las 11:47 de la mañana de un martes. Lo sé porque tengo el screenshot guardado hasta hoy, fecha, hora y todo. No sé por qué lo guardo. Supongo que hay cosas que necesitas poder ver con tus propios ojos cuando tu cerebro empieza a reescribir la historia y a decirte que exageraste, que malinterpretaste, que fue un malentendido. No fue ningún malentendido. Pero voy a empezar desde antes, porque si te cuento el final primero vas a perderte la parte más importante, lo perfectamente construido que estaba todo. No como una mentira descuidada. Como una arquitectura. Mi nombre es Camila. Tengo 31 años. En el momento en que ocurrió esto tenía 29, trabajaba en diseño gráfico para una agencia mediana en Ciudad de México, ganaba bien para mi edad, no rico, pero bien, y llevaba 6 años con un hombre al que voy a llamar Sebastián porque ese es su nombre y ya no tengo ningún incentivo para protegerlo. Sebastián y yo nos conocimos cuando yo tenía 23 y él 26. Una reunión de amigos en común, de esas donde alguien lleva a alguien que no conoces y al final esa persona resulta ser la que más recuerdas. Él era atractivo de una manera funcional, no el tipo que detiene el tráfico, sino el tipo que a las 2 horas de plática ya sientes que conoces de toda la vida. Eso, ahora lo sé, era una habilidad. No un rasgo de carácter. Una habilidad practicada. Los primeros 2 años fueron normales. Buenos, incluso. Salíamos, viajábamos poco pero viajábamos, teníamos el tipo de relación donde no necesitaban estar pegados todo el tiempo pero tampoco existían como extraños. Yo vivía sola en un departamento en Narvarte. Él vivía con un roommate en Doctores. Nos veíamos 4 o 5 veces por semana. Al tercer año de relación él me propuso que nos mudáramos juntos. Yo tenía 26. Para mí era el paso lógico. Encontramos un departamento en Portales, 2 recámaras, planta baja, con un jardincito interior del tamaño de un tapete de baño que a mí me pareció encantador y que Sebastián usó exactamente 3 veces en 2 años. El contrato estaba a mi nombre porque él en ese momento estaba, entre trabajos, y no tenía recibos de nómina que presentar. Antes de que sigas leyendo necesito aclarar algo, porque sé que ya lo estás pensando, sí, yo también lo pienso ahora. Pero en ese momento, entre trabajos, no sonaba a alarma. Sonaba a circunstancia. Él venía de renunciar a una empresa de consultoría donde, según él, el ambiente era tóxico. Tenía ahorros. Pagaba su parte. No completamente puntual, a veces con retraso de 1 semana o 2, pero pagaba. El problema empezó a construirse al año y medio de vivir juntos, cuando el balance de quien pagaba que empezó a inclinarse de forma tan gradual que yo casi no lo noté. Él encontró trabajo. Un trabajo, por proyecto, de consultoría independiente, que lo obligaba a viajar. Monterrey principalmente, a veces Guadalajara, ocasionalmente Querétaro. El esquema era, se iba lunes por la mañana, regresaba viernes por la noche, o a veces el sábado. 3 semanas al mes, a veces las 4. La semana que estaba en casa era intensa, atenta, presente, el tipo de presencia que te hace olvidar las 3 semanas de ausencia. Y ganaba. En eso hay que ser justa, cuando estaba aquí pagaba. El problema es que estar aquí era cada vez menos frecuente, y los gastos fijos del departamento, renta, luz, gas, despensa, internet, el seguro médico que compartíamos, esos no tenían modo viaje. Fui haciendo cálculos mucho después. El 60% de los gastos compartidos en el último año y medio salía de mí. No porque él no tuviera dinero, ahora sé que sí lo tenía, sino porque sus ingresos tenían, según él, flujo irregular por la naturaleza del trabajo independiente. Yo lo creí. Llevo años trabajando con freelances. El flujo irregular existe. Es real. No inventé la categoría. Lo que sí inventó él fue aplicarla de forma conveniente y permanente. Para cuando llegamos al año 5 de relación teníamos una cuenta conjunta. La idea fue de él, lo cual, en retrospectiva, tiene una lógica perversa completamente coherente con todo lo demás. Para los gastos del hogar, dijo. Más fácil, dijo. Cada quien depositaba una cantidad mensual. La suya era menor, por el flujo irregular. La mía era fija y puntual porque yo tenía nómina. Del total que entró a esa cuenta en 18 meses, el 80% era dinero mío. Tengo los estados de cuenta. Los guardé sin saber que los iba a necesitar. El anillo de compromiso, y aquí viene el detalle que tardé más en procesar emocionalmente, no el de la otra mujer, sino salió de esa cuenta. Salió de esa cuenta conjunta donde el 80% del dinero era mío. Él me propuso matrimonio con mi propio dinero. Con el dinero que yo deposité pensando que era para el mantenimiento de una vida que estábamos construyendo juntos. Me compró, un anillo de 23,000 pesos que era, en los hechos, mío en un 80%.
Me propuso matrimonio en un restaurante en Polanco. Cumpleaños de su mamá, cena familiar, gente que yo conocía y quería. La pedida no fue ostentosa pero fue calculada, ese momento exacto, esa gente exacta, esa cantidad exacta de testigos que hacen que decir no se sienta imposible aunque quisieras decirlo. Yo no quería decir que no. Quería decir que sí. Dije que sí con convicción genuina, llorando de verdad, creyendo de verdad. 32 personas aplaudieron. 2 semanas después llegó el mensaje de Valeria. Voy a contarte algo que me da más vergüenza que cualquier otra parte de esta historia, las señales estaban ahí. No escondidas. Ahí. En la superficie, accesibles, observables. Y yo las procesé, las analicé, les di vuelta, y luego decidí, activamente, seguir adelante. Eso no me convierte en tonta. Me convierte en alguien que quería creer lo que quería creer, que es algo completamente diferente y mucho más humano, pero que tiene exactamente el mismo resultado práctico. La primera señal que ahora veo con absoluta claridad fue en el año 3, cuando empezaron los viajes. Sebastián nunca me invitó a visitarlo. En 2 años de viajes frecuentes a Monterrey, jamás hubo ven un fin de semana, te enseño la ciudad, nos quedamos en el hotel donde me hospedo. Jamás. Cuando lo mencioné, no lo exigí, lo mencioné, la respuesta siempre era variante de lo mismo, el trabajo era intenso, los horarios impredecibles, los clientes demandantes, no tendría tiempo de atenderme bien y se sentiría culpable de que yo viajara para verlo 3 horas un sábado. Lo decía de una manera que sonaba a consideración. Como si estuviera protegiéndome de una experiencia decepcionante. Ahora sé que estaba protegiéndose él. Pero en ese momento yo registré, pareja considerada que no quiere que yo viaje en vano. La segunda señal fue la privacidad con el teléfono. No el tipo dramático de privacidad donde el teléfono siempre está boca abajo y él sale al baño a contestar. Eso habría sido obvio. Era más sutil. Sebastián simplemente nunca dejaba su teléfono tirado en ningún lugar. Siempre en la bolsa, siempre en la mano, siempre cerca. Cuando se duchaba se lo llevaba al baño. No lo dejaba cargando en la sala. Yo se lo pregunté una vez, directamente, sin acusación, ¿por qué siempre tienes el teléfono encima? Y él se rió, genuinamente, sin ponerse a la defensiva, se rió, y dijo, soy adicto, lo sé, es un problema, necesito terapia para esto. Lo dijo con tanta naturalidad y tanta autocrítica ligera que yo también me reí. Y el tema murió ahí. Una persona que miente con ansiedad pone el teléfono boca abajo y da explicaciones complicadas. Una persona que miente con práctica se ríe de sí misma y cambia el tono de la conversación en 4 segundos. La tercera señal, y esta me cuesta más porque implica que yo ignoré algo que en otro contexto habría reconocido inmediatamente, fue la separación sistemática de mundos. En 6 años de relación, Sebastián nunca integró su vida de Monterrey con su vida de Ciudad de México. Sin excepciones. Los clientes de los que hablaba no tenían nombres. Eran el cliente del sector automotriz o la empresa de logística con la que estoy cerrando contrato. Sus colegas de allá no existían como personas reales en ninguna conversación. No había fotos de lugares donde se hospedaba, no había anécdotas de restaurantes que había conocido, fui al mercado el sábado y encontré esto que sé que te gustaría. Lo que había era Sebastián llegando los viernes por la noche con la energía perfectamente calibrada de alguien que se ha preparado para estar presente. Traía pequeños detalles, a veces un queso que decía haber encontrado en un mercado local, una vez unos aretes de artesanía que supuestamente le había recomendado una señora de un puesto. Detalles que demostraban atención, que demostraban que pensaba en mí aunque estuviera lejos. Ahora pienso, ¿cuánto tiempo dedicaba, en el viaje de regreso, a construir esos detalles? ¿Los compró en el aeropuerto? ¿Le pidió a alguien que le recomendara algo genérico? ¿O simplemente improvisaba con lo que tenía a mano y sabía que yo recibiría el gesto sin examinar el origen? Nunca lo voy a saber y en algún punto tuve que decidir que no importaba. Hay otra cosa que necesito mencionar porque sería deshonesto de mi parte omitirla, hubo un periodo, aproximadamente en el año 4, donde yo estuve emocionalmente distante. Tenía mucho trabajo, un proyecto grande que me consumió durante casi 6 meses, y durante ese tiempo yo fui la que no estaba del todo presente. No viajaba, sí, pero tampoco estaba completamente ahí cuando estábamos juntos. Vivíamos en el mismo departamento y a veces pasaban 3 días sin que tuviéramos una conversación que no fuera logística. ¿Eso justifica lo que él hizo? No. Obviamente no. Pero lo menciono porque me importa ser honesta sobre el hecho de que la relación no era perfecta de mi lado tampoco, y que en ese periodo específico yo probablemente facilitó la estructura de separación que él ya había construido. Lo que me resulta más difícil de procesar, incluso ahora, no es que me haya engañado. Es que me haya estudiado lo suficiente como para saber exactamente qué necesitaba escuchar para cada duda. Tenía respuesta para todo. Respuestas que no sonaban a excusa. Sonaban a explicación razonable de un adulto con una vida complicada. Y son completamente diferentes, aunque produzcan el mismo efecto. La señal más grande, la que en retrospectiva grita más fuerte, fue la propuesta de la cuenta conjunta. Pienso en esto regularmente. Él propuso esa cuenta. No yo. Él. Un hombre que llevaba varios meses construyendo una vida paralela propuso, de manera activa y voluntaria, crear una cuenta bancaria compartida con su pareja en Ciudad de México. Y yo pensé, lo juro, que eso era señal de compromiso. Que estaba invirtiendo en nosotros. Que quería algo concreto y formal que nos uniera más allá de vivir juntos.
Lo que estaba haciendo era garantizarse acceso a mis finanzas de forma legítima. Acceso que luego usó para comprarme, un anillo de compromiso. La ironía de eso no termina. El anillo que usé 2 semanas mientras creía que era prometida era, en un 80%, propiedad mía. Me propuso matrimonio con mi propio dinero frente a su familia. Y yo aplaudí. Bueno. No aplaudí. Lloré. Pero es básicamente lo mismo. Hay una última cosa del periodo de deterioro que quiero mencionar porque creo que dice algo importante sobre cómo funcionan este tipo de situaciones. En ningún momento tuve una sensación sostenida de que algo estaba mal. No es que ignorara una alarma constante. Era más como ruido de fondo que procesaba y archivaba. Una incomodidad pequeña aquí, una pregunta sin respuesta completa allá, un momento de distancia que atribuía a cansancio o estrés o a mis propias inseguridades. Nada que dijera, esto es mentira. Solo cosas que decían, esto es imperfecto. Y las relaciones imperfectas son normales. Las relaciones imperfectas las tienes tú, las tengo yo, las tiene todo el mundo. El problema es cuando alguien usa la imperfección normal como cobertura para algo que no tiene nada de normal. Eso fue lo que hizo Sebastián. Con mucha competencia. Son las 11:47 de un martes. Estoy en el baño de mi trabajo, en el único cubículo que tiene el pasador roto y que por eso nadie usa nunca, y estoy leyendo el mismo mensaje de 3 líneas por cuarta vez. El nombre de usuario de la cuenta que me escribió era @vale_reyes. Lo juro, solo que en ese momento no pude evaluar porque mi cerebro estaba en modo de procesamiento de emergencia. El mensaje decía, textualmente, hola. Soy Valeria. Creo que tenemos que hablar. Soy la novia de Sebastián Garza en Monterrey. Llevamos 14 meses viviendo juntos y me parece una relación hace 6. Una amiga de nosotros dos. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Eso fue lo que más me golpeó de nuestra relación. No la revelación. No los 14 meses. Lo siento mucho. De la otra persona que también había sido engañada. Y cargaba disculpa por una situación que ella tampoco había creado. Me quedé en ese baño 23 minutos. Lo sé porque entré a las 11:47 y salí a las 12:10 porque alguien tocó la puerta y tuve que salir o inventar una historia sobre problemas gastrointestinales. Salí. Volví a mi escritorio. Terminé el día de trabajo. No sé cómo. No sé qué hice esas 5 horas. Tengo correos enviados de ese periodo que demuestran que funcioné, pero no tengo ningún recuerdo de haberlos escrito. Esa noche Sebastián estaba en Monterrey. Por supuesto. Le respondí a Valeria, necesito un día. ¿Podemos hablar mañana? Ella respondió en 10 minutos, claro. Aquí voy a estar. No dormí esa noche. No lloré tampoco, que es lo que esperaba que pasara y que no pasó. Me quedé despierta haciendo lo que creo que cualquier persona hace cuando su cerebro recibe información que contradice 6 años de historia almacenada. Fui al Instagram de Valeria, que era público, y empecé a leer hacia atrás. Y ahí estaba. Con suficiente cuidado como para no ser obvio, con suficiente descuido como para ser visible si sabías qué buscar. Fotos de departamento que yo no reconocía. Una planta que yo nunca había visto. Una taza de café con un patrón específico que no era de ninguna vajilla que tuviéramos aquí. Y en una foto de hace 8 meses, al fondo, casi fuera de cuadro, una chamarra que reconocí inmediatamente porque yo la había comprado para él en su cumpleaños. Una chamarra azul marino de una marca específica. La había comprado yo. Estaba en el departamento de Valeria en Monterrey. Cerré Instagram a la 1:30 de la mañana y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Al día siguiente, miércoles, lo llamé por la mañana. Esto es importante, no le dije nada. Lo llamé y hablé con él exactamente como lo haría cualquier otro miércoles. Él estaba de buen humor, normal, me contó algo sobre una reunión que tenía, me preguntó qué quería cenar el viernes cuando llegara. Yo le dije que lo que él quisiera, que yo cocinaba. Colgamos. No sé por qué hice eso. Creo que necesitaba confirmar que podía. Que mi voz no iba a temblar. Que él no iba a notar nada. Y también, honestamente, creo que una parte pequeña de mí todavía estaba esperando que hubiera una explicación. Que Valeria estuviera confundida. Que la chamarra fuera coincidencia. Que 14 meses de otra vida paralela tuvieran alguna explicación lógica que yo todavía no conocía. No la tenían. Esa misma tarde hablé con Valeria por videollamada. 48 minutos. Yo estaba sentada en el jardincito interior del departamento, el tapete de baño con plantas, con audífonos, y ella estaba en lo que resultó ser la cocina del departamento que compartía con Sebastián en Monterrey. Fue la conversación más extraña de mi vida. No por el contenido, que era devastador. Sino por el tono. Las dos estábamos en un estado de calma que ninguna de las dos había planeado. No nos gritamos. No nos acusamos mutuamente. Hablamos como dos personas que están tratando de armar un rompecabezas con las piezas que cada una tiene. Ella me contó su versión. Sebastián llegaba a Monterrey los lunes. Le decía que su trabajo en Ciudad de México requería presencia física 3 semanas al mes. Ella no tenía razones para dudar. Él pagaba la mitad de los gastos del departamento de Monterrey. Tenía amigos allá. Había construido una vida que parecía completa.
Cuando ella le dijo que sí a la propuesta de matrimonio, 6 meses antes de que me la hiciera a mí, él le dio un anillo. Un anillo que, según describió Valeria, era de una joyería específica en Monterrey. No salió de ninguna cuenta conjunta. Ese sí lo pagó él solo, supongo que para no dejar rastro en el dinero compartido conmigo. O sea, el hombre tenía presupuesto diferenciado para los anillos de cada novia. Eso es nivel de organización que francamente merece un reconocimiento perverso. No, no lo merece. Pero la parte de mi cerebro que procesa la absurdidad de las situaciones extremas necesitaba decirlo. Lo que confirmamos Valeria y yo en esa llamada fue lo siguiente: en ningún momento nuestros mundos habían colisionado. No teníamos amigos en común. No seguíamos a las mismas personas en redes. No nos habían mencionado. Sebastián había construido 2 vidas completamente contenidas, cada una con sus propias personas, sus propios contextos, sus propias versiones de él. Como compartimentos estancos. Al final de la llamada, Valeria me preguntó qué iba a hacer yo. Le dije que no lo sabía todavía. ¿Qué necesitaba pensar? Ella dijo, yo tampoco lo sé. Pero si decides hablar con él antes de que yo lo haga, avísame. Lo mismo, le dije. Esa noche le escribí a Sebastián, necesito que vengas mañana. No el viernes. Mañana. Respuesta en 15 minutos, ¿está todo bien? No completamente. Pero podemos hablar cuando llegues. Llegó el jueves por la noche. Yo había pasado el día en un estado que no sé cómo describir excepto como hiperclara. No ansiosa. No triste. Hiperclara. Sabía exactamente lo que iba a decir. Sabía exactamente lo que él iba a negar primero. Tenía el screenshot del mensaje de Valeria en el teléfono. Tenía los estados de cuenta de la cuenta conjunta. Tenía la foto de la chamarra. Llegó a las 9:15 de la noche. Traía una bolsa pequeña de viaje. Abrí la puerta, lo dejé entrar, fui a la cocina, me serví un vaso de agua, regresé a la sala y me senté. Él todavía estaba de pie junto a la puerta, sin quitarse la chamarra, no la chamarra azul marino, esa estaba en Monterrey, con esa expresión de alguien que ya sabe que algo está mal pero todavía no sabe cuánto. Le mostré el teléfono. El screenshot del mensaje de Valeria. Sin decir nada. Lo vio. Puedo describir exactamente lo que pasó en su cara en ese momento porque me lo quedé viendo muy fijo, fue como ver a alguien calcular. No reaccionar. Calcular. ¿Cuánto sé yo? ¿Qué tanto habré hablado con ella? ¿Qué pueden confirmar y qué no? ¿Puedo explicar? No, le dije. No necesitas explicar. Solo necesito que me respondas una cosa. Asintió. ¿Está viviendo contigo? Silencio de 4 segundos. Sí. Eso fue todo lo que necesitaba. Lo que pasó después fue logístico, no dramático. No hubo gritos. No hubo llanto de mi parte, el llanto vendría después, solo, sin público. No hubo escena. Hubo una conversación de 40 minutos en la que él trató de construir una narrativa de las cosas se complicaron y no supe cómo salir, que yo escuché con la misma energía con la que escuchas las instrucciones de seguridad en un avión, educadamente, sin creerlas, esperando que terminen. Lo que sí le pregunté, y quiero que esto quede muy claro porque define el tipo de persona que es, ¿cuándo ibas a decirme? Silencio. ¿Cuándo ibas a decirle a ella? Silencio. ¿Tenías un plan? Estaba tratando de resolverlo. Resolverlo. Como si 2 compromisos de matrimonio simultáneos con 2 mujeres que no sabían de la existencia de la otra fueran un problema de logística que requería gestión de proyectos. Hay algo que debo confesar sobre ese momento, y es que tuve que morderme literalmente el cachete por dentro para no reírme. No de alegría. De pura, absoluta, devastada incredulidad ante el nivel de lo que estaba escuchando. Estaba tratando de resolverlo. Sebastián Garza, project manager de su propia bigamia emocional, tratando de resolver el backlog. Le pedí que se fuera esa noche. Se fue. Al día siguiente bloqueé su número por 48 horas, no para siempre, sino para tener control sobre cuándo iba a tener esa conversación, y le escribí a Valeria, ya hablé con él. Confirmó todo. ¿Tú ya hablaste? Esta mañana, me respondió. También confirmó. ¿Cómo estás? Rara. ¿Tú? Igual. Hubo una pausa larga. Luego ella escribió, tomamos un café cuando puedas. Quiero ser muy honesta sobre algo antes de contarte cómo terminó esto, no hubo venganza cinematográfica. No hubo momento donde le vaciamos las cosas en la calle o le mandamos un mensaje masivo a sus contactos o hicimos algo que en el video terminaría con una música triunfal y un freeze frame de nosotras chocando copas. Lo que hubo fue más tranquilo que eso. Y creo que por eso fue más efectivo. Lo primero que hice fue llamar a mi banco. Antes de hablar con nadie más, antes de contarle a mis amigas, antes de procesar emocionalmente nada, llamé al banco el viernes por la mañana y pregunté cuáles eran los pasos para cerrar una cuenta conjunta de forma unilateral o acordada. Me explicaron el proceso. Necesitaba que los 2 firmáramos si queríamos hacerlo de forma limpia, o podía iniciar un proceso de reclamación si había evidencia de uso indebido de fondos. Tenía evidencia de uso indebido de fondos. Tenía todos los estados de cuenta. Tenía documentado que el 80% del dinero era mío. Tenía documentado que de esa cuenta habían salido 23,000 pesos para un anillo de compromiso que él usó para proponerme matrimonio a mí.
Llamé a Sebastián y le dije que necesitábamos cerrar la cuenta ese mismo día. No el fin de semana. Ese día. Él dijo que no podía, que estaba en Monterrey todavía. Le dije que tenía hasta las 5 de la tarde para estar en el banco o yo iniciaba el proceso de reclamación por uso indebido de fondos conjuntos. Estuvo en el banco a las 4:47 de la tarde. No nos hablamos en el banco. Firmamos lo que había que firmar. El saldo que quedaba, que era mayoritariamente mío, se transfirió a mi cuenta individual. El proceso tomó 22 minutos. Salimos por la misma puerta y nos fuimos en direcciones opuestas. No hubo discurso. No hubo escena. Fue exactamente tan burocrático como necesitaba ser. El anillo lo guardé. No lo devolví, no lo tiré, lo guardé en el cajón de los calcetines donde guardo las cosas que no sé qué hacer con ellas. Alguien me preguntó después si no se sentía mal tenerlo. Le dije que no, porque en un 80% era mío desde el principio. Es mi anillo. Me lo compré yo. Él solo fue el mensajero. 3 semanas después de todo esto, Valeria y yo nos reunimos en persona. Necesito contarte cómo fue porque creo que es la parte que más me cuesta describir sin sonar a película, y aún así fue así. Nos encontramos en una cafetería en La Condesa, ella había viajado a la Ciudad de México por otros asuntos y propuso que aprovecháramos. Llegué primero. La reconocí cuando entró porque la había visto en fotos. Ella me reconoció a mí por lo mismo. Nos saludamos como se saludan dos personas que no saben exactamente qué protocolo aplica en esta situación, con un abrazo raro, de esos donde ninguna de las dos sabe cuánto comprometerse. Nos sentamos. Pedimos café. Y durante la primera hora de conversación hicimos lo que habíamos venido a hacer, comparar. Fechas, montos, patrones. Cuando empezaron los viajes frecuentes según cada una. Cuánto pagaba en cada lugar. Qué excusas usaba para las ausencias. Qué detalles concretos usaba para mantener cada versión de sí mismo activa y creíble. Fue, y esto va a sonar extraño, fascinante. No de una manera que me gustara. De una manera donde dos personas inteligentes están mirando un sistema complejo que alguien construyó para contenerlas a las dos, y lo están desmontando pieza por pieza, y en ese proceso van entendiendo cómo funcionaba. Él usaba excusas diferentes con cada una para los mismos periodos. La semana que me decía a mí que estaba en reuniones intensas de cliente en Monterrey, le decía a ella que tenía que cerrar proyectos en Ciudad de México. Los viajes de una relación eran la coartada de la otra. Eran, literalmente, la misma arquitectura vista desde ángulos opuestos. Hubo un momento, y aquí viene la cosa que no planeamos, la que pasó sola, en que Valeria sacó su teléfono y me mostró una foto. Era una foto del departamento de Monterrey, tomada desde el sillón, con una vista parcial de la ventana y la planta que yo había visto en su Instagram. Y en el librero del fondo, claramente visible, había un libro que reconocí. Un libro específico, de una editorial pequeña, que yo le había regalado a Sebastián en su cumpleaños hace 3 años. Un libro que había desaparecido del departamento en Portales en algún momento que no había podido fechar exactamente. Yo había asumido que lo había perdido o prestado. Lo había llevado a Monterrey. No sé por qué ese detalle, de todos los detalles disponibles, de todos los montos y fechas y mentiras documentadas, fue el que finalmente me hizo sentir algo en ese café. Pero fue ese. Un libro de 200 pesos que le regalé con una dedicatoria escrita a mano, viviendo en un librero a 900 kilómetros de distancia en la casa de una mujer que tampoco sabía que yo existía. Valeria me miró cuando me vio cambiar la expresión. ¿Lo reconoces? Es mío, dije. Lo regalé yo. Hubo un silencio de unos segundos. Y luego las dos nos reímos. No de alegría. De esa cosa específica que pasa cuando la absurdidad supera la capacidad del dolor de procesar, y el único recurso que le queda al cerebro es encontrarle el lado ridículo. Nos reímos 3 minutos seguidos. La gente de la mesa de junto nos miró. No nos importó. Después de que pasó la risa, Valeria dijo algo que voy a guardar porque me parece la frase más precisa que existe para describir lo que habíamos construido juntas en esa hora y media de conversación. Él nunca fue tan honesto con ninguna de las dos como nosotras hemos sido la una con la otra en los últimos 40 minutos. No respondí nada. No había nada que añadir. Valeria volvió a Monterrey esa noche. Nos seguimos en Instagram, cosa que en otras circunstancias sonaría a gesto vacío, pero en este contexto era más bien un reconocimiento mutuo. De vez en cuando nos mandamos mensajes cortos. No somos amigas íntimas. No íbamos a hacerlo, no compartimos historia, no compartimos contexto, compartimos solo a una persona que resultó no merecer a ninguna de las dos. Pero hay algo que sí somos, que no tiene nombre exacto pero que existe, somos personas que se conocieron en las circunstancias más absurdas posibles y eligieron procesar eso con honestidad en lugar de con hostilidad. Eso no es poca cosa. ¿Qué pasó con Sebastián? Se fue de Monterrey. Valeria me lo confirmó unas semanas después, había dejado el departamento. ¿A dónde fue? No lo sé. No lo busqué. No tengo ningún incentivo para hacerlo. Le conté lo que pasó a la mamá de él, sí, la misma que lloró de felicidad en el restaurante cuando él me propuso matrimonio. Lo hice sin dramatismo, por mensaje, con los hechos básicos. No esperaba ni quería una disculpa de ella, la mamá tampoco sabía nada. Solo sentí que tenía derecho a saber. Ella me respondió con un mensaje largo que no voy a citar pero que se resumía en, no tenía palabras, lo sentía mucho, no lo había criado para eso. No le respondí. No había nada útil que decir.
Lo que sí hice fue revisar cuidadosamente mi situación financiera. El cerrar la cuenta conjunta me dio de vuelta el saldo que quedaba. Recuperé algo de lo que había puesto, no todo, la diferencia en gastos mensuales durante año y medio no la voy a recuperar nunca, y lo acepté. No voy a demandar a Sebastián. Podría haber explorado opciones legales y en algún momento las consulté con un abogado, pero la energía que eso requeriría es energía que prefiero invertir en otra parte. Esa es una decisión personal y cada persona tiene que tomar la suya. El departamento de Portales lo renegocié a mi nombre desde el principio, él nunca estuvo en el contrato porque nunca tuvo los documentos para estarlo, lo cual resulta ser una de las pocas cosas en esta historia que funcionaron a mi favor por accidente. Me quedé con el departamento. Con el tapete de baño con plantas. Con el anillo que en un 80% siempre fue mío. Han pasado varios meses desde todo esto. No estoy bien de una manera lineal y constante, hay días que sí y días que no, hay momentos donde la cosa que se activa no es la tristeza sino la rabia, rabia tranquila, sin destinatario específico, que proceso y guardo y eventualmente se va. No hice terapia inmediatamente porque no estaba lista, la hago ahora y va bien. Hay una cosa que me preguntan seguido cuando cuento esto, ¿qué es? ¿Cómo no te diste cuenta antes? Y mi respuesta es siempre la misma, porque no estaba mirando. No porque sea tonta. Porque tenía una vida, tenía trabajo, tenía contexto, y tenía una cantidad suficiente de detalles que encajaban para no necesitar buscar los que no encajaban. Las mentiras que funcionan no funcionan porque la gente que las recibe es tonta. Funcionan porque están diseñadas específicamente para encajar en el espacio donde vive la confianza de alguien. Sebastián me estudió 6 años. Sabía exactamente que me tranquilizaba, que me convencía, que preguntas no iba a hacer. No es un insulto a mi inteligencia. Es, objetivamente, una descripción de la cantidad de trabajo que puso en engañarme. Si lo ponemos en esos términos, le dediqué amor y tiempo. Él me dedicó logística sostenida. No es el mismo tipo de inversión. La última cosa que voy a decir es esta, no tengo una lección que ofrecerte. No hay moraleja de, aprende a ver las señales, o, confía en tu instinto, que sea honesta aquí, porque mis instintos estaban procesando información que había sido diseñada para confundirlos. Lo que sí tengo es esto. La conversación con Valeria en esa cafetería fue más honesta, más útil y más real que cualquier conversación que tuve con Sebastián en 6 años. Construimos más en 90 minutos que él en media década. Y el libro, ese libro de 200 pesos con mi letra en la primera página, todavía no sé dónde está. Supongo que en alguna caja de lo que Valeria empacó cuando él se fue. Supongo que eventualmente fue a parar a algún lado donde nadie va a saber lo que significa. Yo sí sé lo que significa. Y con eso es suficiente.